Finalmente, la fuerte presión social y también dentro de Estados Unidos obligó al presidente Donald Trump a revocar la medida de separación de familias a través de una orden ejecutiva, pero su política migratoria y el discurso antiinmigrante dirigido a México se mantuvo hoy después de que ayer la firmara. ¿Cómo se va a implementar esta orden ejecutiva? ¿Cuál su profundidad? ¿Hasta dónde alcanza? Esas son algunas de las interrogantes del día después de que anunciara esta medida y sobre todo, ¿qué impacto va a tener en su política migratoria que continúa, como todos sabemos? Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos rápido a ver algunos datos, algunas declaraciones de los distintos actores sobre este tema de las últimas 24 horas para arrancar aquí nuestra discusión de hoy sobre el tema de la semana, como reflejó hoy en una excelente portada la revista Time, que seguramente usted vio y si no, se la recomiendo. Vamos pues, hacemos rápido un corte, vamos a ver este reportaje de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La fuerte presión internacional obligó finalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a firmar una orden ejecutiva para desactivar la práctica de separar a niños de padres indocumentados sujetos a deportación, aunque su política migratoria sigue vigente como una amenaza para la protección de los derechos humanos de los migrantes. Donald Trump figura en la más reciente portada de la revista estadounidense Time, acompañado de la imagen de una menor de origen hondureño en llanto por la detención de su madre en la frontera, en clara alusión a la crisis migratoria desatada por la implementación de la política tolerancia cero en la detención de migrantes. Bienvenida a Estados Unidos, señala la publicación en la portada. La revista hace el razonamiento sobre que en los 18 meses de su mandato, Trump ha mencionado la palabra democracia menos de 100 veces, igualdad solo 12 veces y derechos humanos solo 10 veces. El problema de la migración había pasado casi desapercibido en la campaña electoral mexicana hasta la crisis por la política tolerancia cero de Trump, que recuperó la atención de la agenda de los candidatos, aunque sin propuestas claras ni contundentes. Mientras que el gobierno mexicano reclama a Estados Unidos el trato a los niños migrantes, en el país, los menores indocumentados son cotidianamente separados de sus familiares cuando son detenidos por autoridades migratorias, acusan organizaciones no gubernamentales. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el gobierno mexicano ha expresado su más enérgica condena a cualquier trato cruel e inhumano que se dé a los migrantes, particularmente a los niños. En opinión de ONGs como la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, el Estado mexicano llegó tarde a la crisis migrante. Desde el 31 de mayo, nosotros exigimos que los organismos internacionales y los estados se pronunciaran y lo acaban de hacer ayer a través del canciller Luis Videgaray. El último informe del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración dijo que en la mayoría de los centros migratorios visitados se notó que los niños, niñas y adolescentes acompañados son separados de sus madres, padres y familiares con los que viajan. Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que en 2017 fueron detenidos en estaciones del Instituto Nacional de Migración 10.740 niños extranjeros acompañados, mientras que en los primeros 4 meses de este año la cifra es de más de 6.000. José Antonio Meade tachó la decisión de absolutamente inaceptable y exigió al gobierno de Estados Unidos que termine de inmediato este tratamiento. Ricardo Anaya lanzó un reproche al gobierno mexicano y le instó a denunciar con firmeza y dejar ya esta actitud tibia y sumisa respecto a Washington, mientras López Obrador exigió una enérgica nota diplomática de protesta en contra del gobierno de Trump, así como la intervención urgente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a entrarle a un tema que ha dominado la agenda pública en esta semana y es el asunto de los niños, los jóvenes migrantes separados de sus familias por una política llamada de tolerancia cero del presidente de Estados Unidos, que luego revocó después de la fuerte presión social que vivió, que sufrió, que recibió y como pudimos ver, y es un buen mensaje hacia adelante,
logró hacerle mella para echarla para atrás. Sin embargo, ¿cómo se va a ejecutar esta política? ¿Cuál es la profundidad que tiene? ¿Qué alcance en medio de la política migratoria que continúa? Y sobre todo, como vimos también hoy mismo, los discursos anti-inmigrante del presidente de Estados Unidos. Me da mucho gusto que esté conmigo Luis González Plasencia, ex-ombudsman de la Ciudad de México, pero además, sobre todo, académico, investigador de varias instituciones, el INACYPE, la Universidad de Tlaxcala, para hablar sobre este tema. Luis, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Un placer, y me gustaría entrar un poco con este último tema, tratar de entender cuando hay una orden ejecutiva de un presidente como Trump revocando una medida, no una política, pero eso es parte de lo que me gustaría que comenzáramos a platicar y analizar. ¿Cuál es la profundidad que esto tiene en relación, ahora sí que con el marco de la política que sostenía la adopción de esa medida? Así es. Bueno, mira, yo creo que lo que vemos aquí es que, en principio, siempre es más fácil encerrar personas que luego ver qué se hace con ellas, ¿no? Y yo creo que no se midió en un momento dado el efecto que iba a tener el cambio en la ley migratoria en los Estados Unidos, en términos de que al volverla federal, los migrantes que fueron objeto de esta ley iban a prisiones federales y dejaban entonces a los niños en una calidad de orfandad, que resolvieron de la peor manera, porque lo que se hizo fue prácticamente encerrarlos, como vimos todos en esos videos terribles, ¿no? Afortunadamente, como bien decías, la presión tanto social como internacional e incluso comercial, porque alguna aerolínea dijo que no, que se negaba. Claro, por supuesto, que no iba a aceptar el traslado de los menores. Exactamente. Sí, claro. Generó esta revocación. Pero el problema es que hoy me parece que no hay claridad sobre cómo operarla, ¿no? Hasta donde tengo entendido, las niñas y los niños están siendo llevados a albergues. En varios de estos albergues no hay controles sobre seguridad, por ejemplo, sobre sanidad. Hoy se hablaba ya en algunos medios de que probablemente drogaban a algunos niños para mantenerlos en calma. Entonces, bueno, lo que está claro es que no hay una idea de cómo resolver el problema, ¿no? Pero incluso algunas informaciones apuntan a que la gravedad y las dificultades de operar esto, Luis, es que las propias agencias que han estado involucradas, que son varias en el tema, no tienen la información, digamos, exacta o actualizada de dónde está cada quien. Así es. O sea, hay 2,000 niños separados de sus padres, pero ninguna agencia tiene, digamos, el listado o el padrón de dónde está cada uno de ellos para poder permitir la reunificación que ordena ahora el presidente Trump. Eso te da una idea un poco de cuál fue la óptica de la política inicial, ¿no? Porque en realidad nunca se preocuparon por tener un padrón que permitiera ubicar a los niños y las niñas en relación con los padres, aunque estuvieran en lugares diferentes. Y me parece que ese es justamente el problema que se está presentando ahora, ¿no? Que no... esta niña, la de la revista Time, que aparece hoy, me entero que el padre se enteró también, después de la publicación de la portada, de que la niña estaba en esas condiciones. Es decir, no hubo una política que tuviera una perspectiva de infancia que permitiera ver por estos niños, que los ubicara, por ejemplo, con familiares afuera, ¿no? Que les permitiera avisarle a gente que supiera cuál era el paradero de las niñas y los niños. A pesar de que sí hay antecedentes, Luis, ¿no? Teníamos el dato en el caso, por ejemplo, de la administración del presidente Obama. Llegaron a ver hasta 7,000 menores, niños y niñas en condiciones de detención también, porque sus padres estaban sujetos a deportación o por lo menos estaban detenidos por carecer de papeles. Eso significó y ofreció alguna experiencia para saber cómo manejar este problema, pero no creo, yo no sé si en este afán de borrar a la presidencia de Obama no se tomó pues absolutamente nada de esta experiencia, ¿o sí? Mira, me queda claro que la administración de Obama era mucho más cuidadosa en esos términos, ¿no? Y que la relación era diferente. Hace ratito hablábamos que el mundo cambió en unos años. La relación México-Estados Unidos cambió radicalmente en los últimos años,
porque lo que sabemos con claridad es que los acuerdos migratorios que se tenían con los Estados Unidos, básicamente lo que planteaban era bajar la frontera hasta el sur de nuestro país, desplazar la problemática hacia México. Y bueno, se tenía muchísimo más control, me parece, en términos generales de lo Por que eso, ocurría, a ver, ¿no? por eso hoy salta, después de firmar la orden ejecutiva ayer, el propio presidente Trump y vuelve a la carga con declaraciones y acusaciones graves. Está diciéndole, México no está haciendo absolutamente nada por detener el trasiego de personas desde Centroamérica por su territorio. Incluso regresa al discurso y además está haciendo plataforma para el paso de narcotraficantes y tratantes a los Estados Unidos. Sí, algo pasó ahí en la relación. Este tema siempre ha sido ríspido, pero tenía vasos comunicantes, ¿no? Había mecanismos para decir que había una política, podemos estar de acuerdo o no con esa política, pero había una política más o menos uniforme. Ahora no, la Secretaría de Relaciones Exteriores parece haber soltado el tema, como haberlo dejado un poco a su suerte. Creo que eso tiene que ver también con la reacción tardía del gobierno mexicano, que debió haber hecho un reclamo importante en el primer momento. A ver, ¿no? pero es dejarlo a su suerte, porque hoy también el presidente Trump da otra pista y dice, yo he sido muy duro con los mexicanos en el tema del Tratado de Libre Comercio porque ellos no cumplen con el asunto de la migración. Claro, siempre ha sido un trade-off, ¿no? Ese Sí asunto. están marchanteando el asunto. Sí, ¿eh? yo creo que sí, Wow. creo que sí. Que ha sido así, ahora es mucho más evidente, me parece, ¿no? Y claro, el presidente Trump en ese sentido es más visible que Obama, ¿no? Estas cosas no se veían a nivel del presidente de la República. Probablemente tenían que ver con esos vasos comunicantes de los que hablaba yo más abajo, ¿no? Ahora, bueno, están en este nivel por el nivel de protagonismo que tiene el presidente Obama, pero evidentemente hay un asunto que le molesta también desde el punto de vista del tratado. Ahí hay un punto, y es un punto realmente delicado, Luis, porque a veces el gobierno mexicano parece estar en el peor de los mundos. Por un lado, sí, esta exigencia de Estados Unidos de que le pare la migración en la frontera sur, y luego, cuando algo sale mal, resulta que pese a las críticas internas que recibe por esa presión estadounidense, el otro lado también se lo reclama porque no hizo lo suficiente. Mira, yo creo que en el fondo tiene que ver con una incomprensión de lo que significa el fenómeno de la migración indocumentada. Porque parecería que es un asunto de voluntad, ¿no? Es decir, me quiero ir a Estados Unidos porque se vive mejor. Sí, claro. Bueno, es que así lo hace parecer. Sí, efectivamente. Vienen aquí, ¿no? Claro. A aprovecharse, esa Así es como es. su palabra preferida, de la bonanza y de los beneficios de Estados Unidos. Así es, y yo creo que se deja de lado todo el tema, digamos, más estructural de los efectos que la política neoliberal de varios años atrás ha tenido en los desplazamientos que ocurren en los países que son expulsores, ¿no? No es casual que sean los países de Centroamérica y nuestro propio país quienes estén expulsando gente que está buscando sobrevivir a final de cuentas, ¿no? Tenemos un fenómeno ahí que sería interesante estudiar con más calma, porque por una parte las transnacionales llegan a estos territorios de expulsores, Ajá. privatizan, desplazan, empobrecen, ¿no? Y después no les gusta que estas personas ya empobrecidas vayan a buscar mejores oportunidades en el norte, ¿no? Pues ahí está, y se convierte además en uno de los principales problemas de las relaciones internacionales. Lo acabamos de ver hace una semana, lo habíamos visto en la cumbre del G7, cuando el propio Trump amenaza al premier japonés con enviarle 25 millones de mexicanos. Y luego viene la aplicación de esta política de cero tolerancia con los migrantes. Y finalmente, Luis, hoy sigue a la carga diciendo, ustedes, si no hacen algo por detener el trasiego, voy a seguir bloqueando o poniéndome duro con el TLC. Déjame ir un corte. Hablando del tema de la migración, ¿cómo se va a implementar esta orden ejecutiva que desactivó la separación de familias allá en Estados Unidos de inmigrantes de distintos países de América Latina y por supuesto de México? Una de las últimas cosas que, digamos, parece que van a utilizar para la reunificación de estas 2,000
estos 2.000 niños con sus padres, Luis, es acudir a bases militares. ¿Crees que por ahí va la cosa? ¿Así es como se va a llevar a cabo? Bueno, no sé si así se va a llevar a cabo, pero no tampoco diría yo que es la mejor opción, ¿no? A mí me llama la atención mucho esta perspectiva que se tiene de utilización de lugares de encierro, de bases militares. Es decir, evidentemente hay una necesidad de mantener bajo control el asunto, ¿no? Sí, eso, bueno, eso sí se ve. Sí, por supuesto. Me preocupa pues las condiciones en las que estén, porque bueno, lo que vimos es que hay un problema humanitario, de hecho, en las condiciones en las que están los niños en las jaulas, que a nadie le importaba, ¿no? Y pues habría que ver en qué condiciones podrían estar en estas instalaciones militares. Lo que me parece muy claro es que los Estados Unidos ha mantenido una situación, una política, digamos, una visión de la migración, haciéndolo equivalente a un delito. Y el tratamiento que les ha dado es de hay una delincuentes, criminalización, ¿no? Sí, un delito, es. una criminalización del... Así es. De la migración. Y el tratamiento que le está dando a los migrantes es el de delincuentes, ¿no? Ahora, me preocupa al mismo tiempo, Luis, que en efecto parte de las críticas que hemos escuchado, incluso el propio Trump, sobre este tema, es que algo de lo que está sucediendo arriba está sucediéndonos también abajo con la migración centroamericana. Los datos siguen siendo fuertes y llamativos. Estamos hablando de varios cientos, miles de emigrantes indocumentados centroamericanos que están también sufriendo incluso fenómenos iguales como la separación de las familias. Sí, el fenómeno no es nuevo, Pepe. Te puedo decir que desde que estaba yo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tuvimos muchas reuniones. De hecho, logramos tener un asiento en el Consejo Centroamericano de Derechos Humanos en relación a este tema, porque la política mexicana también es muy dura con los migrantes centroamericanos. Hay igualmente una política de criminalización, también hay aquí separación de los niños respecto de sus padres, y también están encerrados en instalaciones que les llaman centros migratorios, algo así les llaman, pero son virtualmente cárceles, Pepe. Muchas evidencias de las visitas que se hicieron desde varias comisiones de derechos humanos dan cuenta de ese trato aquí en nuestro propio país. Se incorpora también conmigo Juan Martín Pérez García, secretario general de la Red Latinoamericana de Caribeña, por la defensa de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Gracias, disculpa por la demora. Gracias por llegar. Platicamos ya un poco tratando de ver cómo se va a operar esta orden ejecutiva, pero hoy Donald Trump regresa a la carga con acusaciones nuevamente y declaraciones antiinmigrantes dirigidas a México, y señala que no hemos hecho lo suficiente y que por eso incluso se pone tan duro en el TLC y apunta evidentemente a la frontera sur, que dice México está permitiendo el trasiego de inmigrantes indocumentados desde Centroamérica, incluso desde Sudamérica hasta Estados Unidos, y eso es parte, digamos, de la crítica o de lo que lo lleva a decir, ellos tienen parte de la responsabilidad. Bueno, como ha comentado seguramente Luis, qué gusto verte por acá. Tenemos que ubicarlo como en una especie de zoom, digamos, de contexto, que tenemos ya al menos 3 décadas debatiendo la política migratoria de México con los Estados Unidos. Podemos ratificar que en esas 3 décadas cada día es peor, porque hay una actitud mucho más dócil del Estado mexicano frente a la definición de la política migratoria norteamericana, que cruza, y eso es muy importante también decirlo, con dinero que envían los Estados Unidos a México para varios escenarios. Esencialmente reforzar las fronteras, con equipo electrónico, con infraestructura, financiando estudios y demás, ¿no? Es decir, el Estado mexicano ha, de alguna manera, negociado, acordado, y aquí les invitaré a que piensen en el Plan Mérida, que uno de los componentes también fue el tema de la seguridad, y es con el Plan Mérida donde se vincula claramente migración con crimen organizado, lo cual es un error porque representó a partir de ahí graves violaciones a derechos humanos que, como explicaba Luis, se han traducido en que México se ha convertido en el sello del paso de la ruta migratoria.
Sin embargo, como los temas de origen estructural que detonan la salida de miles de familias de Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador, en los últimos años, asociados claramente a la fragilidad institucional de esos estados, a la violencia, Violencia, al crimen. guerras. Ahora, lo platicábamos hace un segundo con Luis, pareciera que estamos en el peor de los mundos, por lo menos el gobierno mexicano. Las organizaciones de la sociedad civil, como acabas de hacer tú, le reclaman falta de dureza y permitir, incluso a cambio de ayudas económicas, dejarse presionar para sellar la frontera y evitar el trasiego de personas indocumentadas desde el sur. Y al mismo tiempo, lo estamos viendo, Trump le dice, pues ustedes son responsables de lo que está pasando, de estos niños y de estas separaciones, porque no están haciendo lo que deben hacer, a pesar de que tienen las leyes y tienen buenas leyes. Pero Así lo que hay dijo que hoy. tener presente ahí es que Trump está diciendo eso como parte de su script De su defensa. mediático. Recordemos que él monta su campaña y la gana de manera sorpresiva para el mundo en torno a estos discursos provocadores, antiinmigrantes, racistas. Y él necesita seguir diciendo esto porque es parte de su estrategia. Recordemos que hay elecciones en noviembre. Esto forma parte de esta definición estratégica de la campaña que permite nuevamente colocar hacia los votantes que está cumpliendo con lo que él está diciendo. A ver, eso es un poco aterrador porque, en efecto, a ver, Luis, si hay digamos, un capital electoral a partir de demonizar, déjame decirlo de esta manera, a la migración, resulta pues que justamente dentro de los votantes norteamericanos hay un respaldo bastante amplio sobre esta clase de posturas. Así es. Desafortunadamente lo que hemos visto es que, contrario a lo que pensábamos hace algunos años, hay muchísima gente que piensa así, que tiene esta idea de que los migrantes han llegado a contaminar el espíritu americano y todas estas cosas. Ahora, creo que él, pues dentro de su estrategia tiene, digamos, esa prerrogativa, ¿no? Él puede diseñarla como él quiera. El tema aquí es la posición del gobierno mexicano, en efecto, porque creo que más allá de la estrategia electoral que pueda tener el presidente Trump, México no puede hacerle el juego, ¿no? A mí esa impresión me da, es como si el gobierno mexicano estuviera haciendo el juego a Donald Trump desde que era candidato, ¿no? A ver, los dos apuntan al gobierno mexicano. Yo voy a tener que hacer condena de todos los candidatos presidenciales respecto de la política migratoria de Donald Trump, especialmente la de separación de familias. Pero, ¿y qué más? ¿Cuáles fueron las propuestas sobre este tema en la campaña? ¿Qué se dijo? Estoy contigo ahora, Juan Martín Pérez García, secretario general de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los niños, las niñas y los adolescentes. Mira, no vi muchas propuestas, ¿eh? No, nada. Lo que pasa es que la agenda migratoria no tiene estímulos reales para cambiar, porque hay un negocio detrás. Hay un negocio en términos de la política de seguridad, hay un negocio en perspectiva del crimen organizado y el control de la ruta migratoria, hay un negocio enorme del dinero que manda Estados Unidos a México para apoyar todas estas cosas de infraestructura, capacitaciones y demás. Y por supuesto, el gran y jugoso negocio de las remesas, que representan para México y los países centroamericanos. Eso hace que nadie quiera resolver de fondo el tema migratorio. Por eso es que tampoco es extraño que las plataformas electorales no estuvieran presentes, salvo como votantes. Y recordemos que a diferencia de otras campañas, sí estuvieron yendo a los Estados Unidos, se reunieron con las articulaciones de migrantes, hablando un poco más de dándose oportunidades, pero sobre todo dándoles el rol de inversionistas de sus remesas para algo de desarrollo acá. Muy escaso, muy poquito, esencialmente el Frente, Andrés Manuel, que tiene ya mucho más camino andado allá en aquel lado, y digamos MID, también un poco en visitas más esporádicas, pero no hubo nada. Es importante recordar que el 30 de abril, una articulación de sociedad civil en temas de infancia, México por la Niñez o MX por la Niñez, logramos que firmaran los candidatos a la presidencia 9 compromisos a favor de niños y niñas. Uno de ellos fue crear un mecanismo transnacional de protección especial a niñez migrante, que lo afirmaron Andrés Manuel, Mid, Anaya y Margarita Zavala. No invitamos al Bronco porque es un delincuente electoral y no tenía nada que decir ahí, ¿no? Segundo tema. Nosotros el 31 de mayo anunciamos que este decreto del 7 de mayo de Trump iba a representar graves violaciones a derechos humanos. Para el 31 de mayo teníamos 641 casos registrados. Ni las campañas, ni los candidatos, ni el gobierno mexicano
tomaron atención tomaron de en esto. cuenta. A ver, eso me llama la atención, Luis, porque, a ver, en efecto, tomemos lo que acaba de decir Juan Martín. Es un negocio y, por tanto, no hay estímulos, no hay incentivos para cambiarlo. Sin embargo, a ver, es un negocio, me imagino que también los migrantes que llegan a Estados Unidos suponen un negocio para los que los contratan, para quien trabajan, trabajo asalariado y con bajos salarios y poca protección. ¿Por qué ahí sí pudieron construir un discurso antimigrante que los criminaliza y además se vuelve el respaldo electoral de una fuerza como los republicanos y particularmente de Trump? Porque aquí no hemos podido, si también la gente vota. Sí, bueno, hay también aquí en México una actitud antiinmigrante. Tal vez no la vemos tan claramente, para el sur. pero sí, hacia el sur, desde luego, ¿no? Sobre todo en el estado de Chiapas hay actitudes de discriminación fuerte contra la migración centroamericana. Pero déjame regresar un poco a lo que decías sobre las campañas, porque lo cierto es que los temas de derechos humanos en general han estado ausentes de las campañas. Es cierto, Sí, en términos que yo auguro un momento difícil para el tema de los derechos humanos en el siguiente gobierno, ¿no? Y creo que en las campañas tiene algún sentido, porque, bueno, Pepe, tú sabes que las plataformas electorales son prácticamente requisitos, ¿no? La campaña se desenvuelve alrededor de otras variables, sí, de la mucho más emocionales, pública, de ¿no? la visibilidad, Así del es. impacto. Y creo que tocará ahora a sociedad civil, en términos generales, una vez que sepamos quién sea el candidato electo, tocará ahora sí hacer presión y reunirnos con el candidato, con quien resulte el presidente electo. Para presionar en estos temas, ¿no? Yo coincido con Juan Martín, el tema de infancia es prioritario y quizás alrededor del tema de infancia hay que articular toda una agenda de derechos humanos que incluya la fiscalía que sirve, que incluya todos estos temas que han sido importantes. Debatidos. Así es, pero hay que presionar una vez que la elección esté resuelta, porque hasta ahora no se ve en ninguno de los candidatos que haya habido un interés serio por el tema. Poco interés de parte de los candidatos. ¿El gobierno finalmente los escuchó? No, hasta ahora, de hecho, tuvimos una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Lavante, vinculado con la agenda de infancia, porque cometieron el error de bajar de nivel a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral, que es quien articula la política pública. Reunimos con él para decirle que esto no podía ser, que se tiene que corregir, y en ese contexto le volvimos a recordar la situación de la niñez migrante, que ellos ya comenzaron a mirar. Hablamos de este mecanismo transnacional de protección especial, les pareció interesante. Obviamente ellos ya están de salida, pero lo que le explicamos a Rafael Lavante... Mecanismo transnacional. De protección especial. ¿Esto qué se trata? Es que en lugar de que sea un tema de militares, policías y las autoridades migratorias... Como es hoy. Como es hoy, sean las autoridades de infancia y de asistencia de los tres países, en este caso Honduras, Guatemala, El Salvador y México, que se coordinen para que puedan tener no solamente una atención apropiada de niños y niñas, sino protección. O sea, en este caso, por ejemplo, en el caso de México sería el DIF. DIF, exactamente, el CIPIN, el Sistema de Protección. El sistema, sí, porque hay que recordar que tenemos un sistema que Así es. luchamos muchísimo por él, un Ya sistema articulado integral y de en infancia. funcionamiento. Y Así que está es. haciendo maravillas y cosas importantes. Igual existe en El Salvador ya una ley, la LEPINA, la Ley de Protección, en Honduras también, en Guatemala. Entonces ellos se tienen que comenzar a articular. Para eso necesitamos que exista primero voluntad política, algunos ajustes de carácter normativo, acuerdos y sobre todo ya comenzar a atender O sea, a niños y sacar niñas. el tema, digamos, de la migración del terreno de lo punitivo, Así de es. la persecución, Así es. de la parte policíaca y de seguridad, para convertirlo en un asunto de salud, Y de derechos humanos, de ¿cómo es? derechos humanos. Sí. Oye, pero a quizá ver, qué paradójico. No se hablan las campañas de derechos humanos y quieren llevar este mecanismo al terreno de los derechos Pero humanos. además tiene que ver con el la presidente ley. electo. Pero es con la ley, es solamente que se cumpla la ley. Ok. Los tratados internacionales ya establecen esos mecanismos transnacionales, ocurren de hecho en Europa. Cuando hemos escuchado todas estas migraciones masivas y demás, nadie podría explicarse por qué entre los países europeos, habrán escuchado, se repartieron a los migrantes para recibirlos como asilados políticos, porque hay mecanismos transnacionales de protección especial. No es algo El nuevo. tema de las cuotas. Así es, lo mismo pasaría en el caso mexicano. Se necesita voluntad política, cumplir con la ley y cambiar el paradigma. Ahora acaban de ver lo del barco que dejan los italianos en alta mar con
par de centenares de inmigrantes diciendo es carne humana. Bueno, yo te decía que ahí hay que ver el fondo del problema de la migración, no solamente cómo la son los que están huyendo de Siria, de la guerra. Claro, por supuesto, así es. Último comentario, voy cerrando. Pues muchísimas gracias por el espacio. Reitero disculpas por la demora. Creo que tenemos la oportunidad que esta crisis para México represente voltear a mirar a la niñez migrante, las responsabilidades y sobre todo voltear a mirar a América Latina, que México le dio la espalda hace mucho tiempo y puede retomar liderazgo si crea este mecanismo transnacional. Luis, prepararse para hablar con el próximo gobierno. Yo creo que sí, que es importante hacerlo. Va a ser un momento fundamental para meter la agenda, ¿no? Esperemos que haya apertura, porque Pepe Woldenberg decía alguna vez que el problema con los gobiernos de izquierda, y no estoy adelantando nada, simplemente estoy diciendo lo que dijo Pepe Woldenberg, es que sienten que tienen legitimidad de origen, ¿no? Bueno, y entonces, si ganan además abrumadoramente en las urnas más. Luis González Plasencia, ex ombudsman de la Ciudad de México, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Pepe. Juan Martín Pérez García, secretario general de la Red Latinoamericana por derechos para la protección de los derechos de la infancia. Muchas gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde.